Buenas tardes. Bueno, hola. No sé en qué hora lo van a ver, en qué horario lo van a ver, así que hola nomás. Bueno, arrancamos con la última unidad que está dedicada está organizada alrededor de un tema, que es el tema de la memoria. Y lo primero que me gusta a mí empezar a hacerles pensar cuando doy estas clases es en qué piensan ustedes, es saber en qué piensan ustedes apenas yo les digo que esta unidad está organizada alrededor, esta unidad de literatura española actual está organizada alrededor del tema de la memoria. Porque si bien el fenómeno de la memoria se puede abordar desde muchísimos aspectos, en estos últimos años de nuestra cultura se ha ido orientando hacia un lugar particular. De manera que cuando yo les digo, vamos a hablar de la problemática de la memoria, a ustedes se le empiezan a cruzar en la cabeza ciertos acontecimientos, ciertos hechos históricos que en general no son felices y que son esos bloques de pasado, ¿no?, que el discurso sobre la memoria suele traer al presente. Empiezan a pensar probablemente, cuando yo les digo esto a los estudiantes, si yo les digo que vamos a hablar sobre literatura española actual relacionada con el tema de la memoria, empiezan, y el Holocausto, la Shoah, o empiezan los años 70, 80, la dictadura argentina, o la guerra civil, hechos históricos que a los que queremos recordar, que en general nuestra cultura actual se empeña en recordar constantemente con la intención, vaya a saber si eso nos sale o no, pero con la intención ética, moral, de que no se vuelvan a repetir. De alguna manera, ese entramado conceptual, esas intenciones también, son las que sustentan los estudios sobre la memoria. De tal manera que cuando yo les digo, vamos a hablar del problema de la memoria, ustedes no piensan, bueno, la falta de memoria, voy a tomar vitaminas para la memoria o la memoria simplemente de un individuo, de lo que le pasó. Aunque sí, también el, el auge del tema trajo aparejado también que muchísimos investigadores no se ocuparan de este tema de memorias colectivas, sociales, de las memorias de las sociedades que han pasado ciertos hechos traumáticos, ¿m?, a los que no quisieran volver o que en realidad les ha costado elaborar en el recuerdo, ha hecho también que muchos investigadores se centren en el tema de la memoria del individuo, en la memoria individual, en un sentido autobiográfico. También entró, digamos, en la, esa línea de estudio también ingresó cuando se puso cuando se puso en auge hablar sobre esta problemática. Pero suelen aparecer, cuando yo hago esta pregunta, suelen aparecer todos estos otros hechos del pasado que no son para nada agradables y por lo tanto que no quisiéramos repetir. De manera que ese es un poco ese es el panorama, ese es el ámbito en el que nos vamos a meter. Una memoria que solemos entender prototípicamente en nuestra época como un ejercicio del recuerdo para elaborar hechos difíciles de procesar, difíciles de asumir, ¿m?, porque implican tensiones sociales fuertes, ¿m?, y porque implican también mucho dolor para algunos de los afectados. Por lo tanto, son pasados traumáticos, como se suele decir. Bueno, voy a contextualizar un poquito esto en España para luego referirme al fenómeno a nivel internacional, porque en realidad eh, en la literatura española se dio en las últimas décadas un auge de escrituras
y de producciones que, que se meten en esta problemática, pero no era absolutamente nuevo. Ya había actos de rememoración desde antes de que se impusiera esta cuestión, esta problemática de la memoria como un hito de la agenda internacional. Me voy a referir después al contexto internacional. Lo vamos a ver como una manifestación en España de un fenómeno que es mucho más general, porque se dio en todo el mundo, a partir de la década del 90. Pero antes quisiera contextualizar cómo se había dado antes el fenómeno de la elaboración de memoria, de la memoria de la guerra civil específicamente, en la cultura española. Y vamos a arrancar desde los años 60. Bueno, en los años 60 dicen algunos investigadores que se puede considerar que en España se dio una memoria de identificaciones y confrontaciones. Estaba muy cerca el acontecimiento, era muy vívido todavía, era muy vívido el dolor y por lo tanto era muy difícil sustraerse de identificarse con alguno de los bandos que habían entrado en colisión durante la guerra civil. Entonces, los que elaboran memoria, de alguna manera están siempre identificados con uno u otro. Dentro de España, en territorio español, por razones obvias que se vinculan con todo lo que yo expuse en unidades anteriores sobre el franquismo y la cultura que se dio durante el franquismo, el discurso dominante es el de los vencedores. La memoria de los vencedores es la dominante, mientras que la memoria de los vencidos, de los republicanos, se forma, se gesta y se elabora en el exilio y recién entra en España luego y bastante después de la muerte de Franco. En esta época, además, años 60, el discurso dominante es una memoria producida por testigos y protagonistas, sujetos que protagonizaron los hechos, que se sentían parte de los hechos, que habían vivenciado esos hechos traumáticos como parte de su vida, porque vivieron durante la guerra civil. En cambio, a partir de la transición a la democracia, que ya dijimos comienza en 1973 o 1975 y termina, algunos dicen que en el 83, otros dicen que en el 86, otros dicen que algunos fenómenos de esa transición todavía no terminaron. Bueno, en la transición comienza otro movimiento de generación de memoria social que procura generar eso que los españoles llamaron reconciliación. En esa época se vuelve dominante un discurso de memoria que trata de superar el trauma colectivo con el fin de que las dos Españas puedan reconciliarse, puedan amigarse y se pueda construir entonces la nación hacia el futuro. Esta memoria ya no va a estar generada por protagonistas, porque ya o se habían muerto muchos de ellos, o no ocupaban ya una posición dominante en el campo, e iban emergiendo, y en el campo cultural iban emergiendo, iban siendo cada vez más visibles otras generaciones, va a ser una memoria producida sobre todo por la generación de los hijos de quienes vivieron la guerra civil, por lo tanto se puede considerar como una posmemoria, que es un concepto que elaboró y desarrolló una investigadora norteamericana, una profesora de literatura comparada de los Estados Unidos, que se llama
en este momento el nombre de pila me olvidé, pero el apellido es Hirsch. Y la elaboró específicamente para el caso del genocidio del pueblo judío, el genocidio sufrido, padecido por el pueblo judío durante el régimen nazi. Bueno, esa conceptualización, como todas, en general, las que se han eh, producido para hablar de la memoria de la Shoah o del Holocausto, padecido por del genocidio padecido por el pueblo judío, esa conceptualización luego se expandió y se empezó a utilizar para otros eh, casos de pasados traumáticos necesarios de elaborar en el recuerdo de las sociedades. Y ¿por qué? Porque, bueno, porque de alguna manera, como voy a decir después, el holocausto, la Shoah, o como le quieran llamar, porque todas estas designaciones están muy discutidas, se volvió una especie de tropo universal, ¿m? Es decir, una metáfora, ¿eh? O una metonimia, si se quiere en algunos casos, universal de cualquier tipo de hecho violento y que hubiera ocasionado muchas muertes, como fue tan espeluznante, tan aterrador y como fue una memoria que se procesó de manera insistente, entonces se volvió una especie de punto obligado de comparación, ¿m? De todos los otros fenómenos más o menos parecidos que han ocurrido en el mundo. ¿Eh? Y entonces todas las conceptualizaciones que se han elaborado para el caso de la Shoah suelen desembocar, suelen ser tomadas, aunque haciendo adaptaciones, porque evidentemente no son todos iguales estos pasados traumáticos. La guerra civil no fue lo mismo que el holocausto. No son todos iguales, les decía, entonces pero en general se toman esos conceptos para trasladarlos, traducirlos, transponerlos, en algunos casos modificándolos, a otros fenómenos más o menos de la misma índole. Entonces les decía, Marianne Hirsch, Marianne creo que era, si me equivoqué, perdón, señora Hirsch, Marianne Hirsch elaboró este concepto de posmemoria como la memoria propia de aquellos que no experimentaron en carne propia los hechos, sino que construyeron el recuerdo sobre la base de relatos, de lo que lograron rescatar de los sobrevivientes, por supuesto, que no fueron demasiados. Bueno, en ese sentido, entonces, transponiendo este concepto, esta sería ya una posmemoria. A partir de la transición empieza a dominar la posmemoria, en el caso de la guerra civil. Bueno, y les dije entonces que en la transición, aparte de tener este rasgo, de estar producida por un determinado sujeto, que son las generaciones que ya no experimentaron los hechos en carne propia, sino que hablan a partir de experiencia transmitida. Aparte de eso, fue una memoria, como les dije, que tendía a la reconciliación. Porque si no, entendían los actores políticos en ese momento, entendían los actores políticos que triunfaron en proponer, que triunfaron con respecto a lo que iba a ocurrir en España, esta transición hacia una nueva monarquía parlamentaria y no la vuelta a la república, que era lo que había sido aniquilado por el levantamiento de los nacionales. Les decía que intentaban una reconciliación, de alguna manera que se limaran las asperezas entre los españoles para poder ir hacia el futuro y para no quedarse, esto es lo que ellos decían, para no quedarse enquistados en la disputa o en la discusión sobre ese pasado, de manera que no se juzgaron, no hubo juicios de los genocidas y de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Franco. No hubo juicios en esta época. Después, con el tiempo,
se trató de impulsarlos, pero no ha sido un proceso fácil en España. Bueno, entonces, fíjense que incluso el mismo Felipe González, que fue el presidente del PSOE, del Partido Socialista, con el cual se logra ya, se empieza a salir de la transición, según lo que entienden algunos, porque, bueno, va a durar su gobierno, se va a estabilizar en el gobierno. Incluso el mismo Felipe González adhiere a este movimiento. Y en su discurso del 18 de julio de 1986, cuando se conmemoraba, en la conmemoración del aniversario, el aniversario número 50, se conmemoraban los 50 años del comienzo de la Guerra Civil, ese día, 18 de julio de 1986, claro, 1936 había sido el levantamiento, 1986 son los 50 años. Hizo evidentemente una conmemoración de ese fenómeno e hizo un discurso Felipe González, del cual les voy a leer algunas partes, porque se nota muchísimo esta memoria dominante de esta época. Por supuesto que yo digo discurso dominante porque no es el único. Había otros sujetos sociales en España, otros actores sociales que defendían otras ideas en relación con el pasado, que tenían otra manera de concebirlo y que pensaban que había que ir hacia otro futuro y que entonces había que juzgar y había que recordar el pasado de otra manera. Por supuesto, la memoria, como vamos a decir luego, la memoria social nunca es homogénea, siempre es una arena de combate, sobre todo cuando se trata de fenómenos tan traumáticos y tan impregnados también, tan impregnados en la vida política, tan metidos en la vida política. Por supuesto que les estoy hablando del discurso dominante, el que se impone, el que impera y por supuesto también el que es adoptado por el oficialismo en esta época. Entonces Felipe González da un discurso y les voy a leer algunas frases. Una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable, por más que para quienes la vivieron y sufrieron sea un episodio determinante en su propia trayectoria biográfica. Una frase. Luego, el gobierno quiere honrar y enaltecer la memoria de todos los que en todo tiempo contribuyeron con su esfuerzo y muchos de ellos con su vida a la defensa de la libertad y la democracia en España. Acá parece estar Felipe González, claro, bueno, evidentemente el régimen de Franco no impuso una democracia, entonces parece estar queriendo recordar, hacer un homenaje a los republicanos que perdieron su vida o que se exiliaron durante la Guerra Civil y después. Pero fíjense lo que dice después, que apunta evidentemente a la reconciliación y a limar o dejar de lado, dar vuelta a la página y dejar de lado las asperezas que evidentemente, aunque el discurso oficial las quiere dejar de lado, van a seguir y en algún momento iban a aflorar. Recuerda también, el gobierno dice, recuerda también con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su propia existencia. Fíjense el respeto que muestra acá, evidentemente, hacia el bando de los nacionales. Respeto porque ellos creían en otra España, tenían otras ideas, que también, aunque desde lugares muy diferentes, apuntaban hacia lo que ellos consideraban un futuro mejor para nuestra nación. Y por lo tanto también les rinde homenaje a los muertos del bando de los nacionales. Esta posición es hoy en día un poco impensable, es un poco insostenible, no se podría decir mucho, porque en realidad se fue
generando todo un movimiento de rememoración que cambió el panorama de lo políticamente correcto, cambió lo considerado políticamente correcto. Entonces terminaba diciendo Felipe González que el 50 aniversario de la Guerra Civil, terminaba expresando este deseo, selle definitivamente la reconciliación de todos los españoles. Como les dije, esta corrección política de la transición va a ser luego puesta en crisis, va a ser luego muy cuestionada a partir de la década del 90, más específicamente a partir de mediados de la década del 90 y sobre todo a partir de ya de nuestro siglo, a partir del año 2000 aproximadamente, en que va a producir una catarata de publicaciones, de producciones culturales en general, obras de teatro, películas, novelas, por supuesto, para hablar de lo que nos importa a nosotros, fenómenos ficticios, fenómenos ficcionales, ficciones, pero también, por supuesto, otro tipo de libros, ¿no es cierto? Testimonios y libros de historia. Es decir, va a haber toda una catarata de producción alrededor del tema que se va a dar a partir de 1995, más o menos, de mediados de la década del 90, y que ya se trata de un fenómeno influido, muy, impregnado de todo este movimiento de generación de memoria alrededor de los pasados traumáticos, que es ya internacional y que es fundamentalmente una memoria centrada, identificada con las víctimas. Y por supuesto entonces es distinto a lo que escuchábamos decir a Felipe González en su discurso de 1986. Comienza entonces ya por generaciones en las que intervienen muchas veces en estas producciones culturales intervienen muchas veces ya nietos de personas que vivieron la guerra civil. Y es una memoria de la restitución o de la reparación que empieza a tener una visibilidad importante en esta época y que se da también junto con, ya entrado el siglo XXI, con acciones concretas, como por ejemplo la del juez Baltasar Garzón, que intenta en España tomar las figuras legales producidas por el discurso jurídico argentino, se basa en la experiencia argentina de los juicios desarrollados en Argentina, para tratar de hacer lo mismo con los los sujetos que habían tenido una participación activa durante la dictadura de Franco y que habían sido entonces culpables de muchísimos crímenes de lesa humanidad y, esa es una de las figuras, la de la lesa humanidad es una de las figuras que se toman en esta época, por eso la menciono acá. Ese es un poco el panorama que se da en España. Dentro de esta oleada, dentro de esta catarata de publicaciones, que por supuesto también son un fenómeno del mercado, porque atraían la atención del lector, de los lectores, y entonces, también sí, es un fenómeno del mercado. Entre todas estas publicaciones va a estar esta novela de la que nos vamos a ocupar en clases posteriores, que va a dar Verónica Alcalde, La voz dormida de Dulce Chacón, una escritora que se murió muy joven, ya falleció. Ella no alcanzó a tener una producción muy importante, ¿no? Esa novela es la más conocida de las que alcanzó a producir en su corta vida. Y es una novela, bueno, ya les va a hablar de ella la profesora Alcalde. Es una novela hecha a partir de testimonios. Entonces es una novelización, una ficcionalización.
de testimonios que realmente fueron tomados por ella, fueron buscados por ella. Así que tiene un gran trabajo la producción de la novela. Bueno, fíjense que al ir imponiéndose este nuevo movimiento de rememoración impulsado por ese fenómeno ya internacional al que podemos llamar cultura de la memoria, cultura internacional de la memoria, Felipe González da un discurso después, un tiempo después, y dice algo muy distinto, que les paso a leer para que se den ustedes cuenta cómo va a cambiar el eje de ese discurso sostenido en la transición, cómo va a cambiar después y se van a empezar a hacer mucho más visibles otras conceptualizaciones y otras ideas sobre cuál es la función de la memoria. Dice Felipe González en un discurso posterior, entonces ya no me olvidé de guardar la fecha, pero bueno, no importa. Me siento responsable de no haber suscitado un debate sobre nuestro pasado histórico. Hace ese mea culpa en épocas mucho más cercanas. El franquismo y la guerra civil. Sobre nuestro pasado histórico, el franquismo y la guerra civil, en el momento en que probablemente era más oportuno. No hubo, no ya esa exaltación, ni siquiera reconocimiento de las víctimas del franquismo, y por eso hoy me siento responsable de parte de la pérdida de nuestra memoria histórica, que permite ahora que la derecha se niegue a reconocer el horror que supuso la dictadura y lo haga sin ninguna consecuencia desde el punto de vista electoral o social. Fíjense, no tiene nada que ver con lo que había dicho en 1986, este discurso, en el que incluso reconoce Felipe González que el no haber actuado en esa época de determinada manera provocó que luego no fuera tan fácil empezar a rescatar del pasado los fantasmas, empezar a hacer salir los fantasmas del pasado y empezar a hacer que sean menos fantasmas para elaborarlos y por lo tanto terminó teniendo consecuencias políticas. Claro, evidentemente sí es así, lo reconoce la mayoría de los historiadores, la transición en realidad fue un proceso tejido, pergeñado por las propias fuerzas del franquismo, en realidad, para continuar ciertos procesos en la construcción de la nación española que ellos habían comenzado ya en democracia, pero continuarlos y para esquivar también el juicio, el castigo. Para hacerlo más difícil, ya cuando pasa el tiempo es mucho más difícil hacer los juicios. Bueno, entonces, en este mea culpa de Felipe González hay evidentemente influencia de un contexto internacional que se empieza a gestar en la década del 80, del 90 y se hace muy visible ya también en nuestro siglo, que ha sido estudiado por un filósofo que se llama Andreas Huizen, y que dice que este fenómeno del de la cultura internacional de la memoria está en general impulsado por conceptos y por experiencias provocadas por la Shoah, que va a actuar en este fenómeno como el tropo universal, el tropo, la metáfora, ¿no? El análogo, el tropo universal del trauma histórico, y en el que se provoca una reconfiguración de la memoria colectiva. Yo hoy cuando les digo, fíjense, y acá esto es muy lindo lo que dice Wiesen y que retoma después Bessetti también, desde otro lugar, en esto que les voy a exponer, yo les digo a ustedes, bueno, vamos a estudiar el tema de la memoria social o de la memoria colectiva.
en esta época, ustedes inmediatamente piensan Shoah, muertos, genocidio, dictadura, Argentina, represión, censura. ¿Mm? Piensan en ese tipo de hechos que son, como les decía yo, traumáticos, conflictivos. No piensan, vamos a recordar las grandes victorias, los logros de nuestra sociedad. Vamos a recordar a San Martín. No piensan, San Martín también forma parte de nuestra memoria, pero cuando yo les digo ahora memoria, no piensan en San Martín o en la victoria de una batalla contra los españoles. ¿Mm? Piensan en dictadura, represores, juicios, inmediatamente, porque digamos que todo este movimiento internacional, del que les estoy hablando, en realidad es una memoria de determinados tipos de acontecimientos. No quiere decir que no exista memoria de otros acontecimientos, pero este tipo de construcción de la memoria se vuelve dominante en esta época. Si en otras épocas las naciones propulsaban fundamentalmente una memoria de sus pasados gloriosos, tomando ejemplos positivos a seguir. Hay que seguir el ejemplo de nuestros patriotas. Y era entonces una memoria nacional construida alrededor de las victorias, de los combatientes, de los héroes. Este movimiento internacional y global que se empieza a dar a partir de la década del 90, se empieza a hacer muy visible en todo el mundo a partir de la década del 90, es muy diferente. Los pasados a recordar son los pasados traumáticos, desastrosos, catastróficos, a los que no quisiéramos volver. Entonces, en vez de proponer ejemplos para seguir, lo que hay es más bien ejemplo por vía negativa. Se recuerda lo que se quiere evitar en el futuro. Vamos a ver si nos sirve o no nos sirve, no sé. Pero entonces se recuerdan los crímenes, las víctimas del pasado. Las víctimas son los protagonistas. Empiezan a ser los protagonistas. También influye mucho en esto un pensador alemán, que era Walter Benjamin, que decía que había que retomar, ¿no? que había que construir una memoria y una historia a contrapelo y a contramano de la historia de los vencedores. Bueno, ese discurso, ese impulso se empieza a volver dominante en esta época. Bueno, antes, en estos pasados gloriosos que se tejían alrededor de los héroes y de los ejemplos positivos, se olvidaban evidentemente también esa memoria, que era dominante en otras épocas, implicaba el olvido de duelos, de víctimas, porque ese recuerdo de hechos que han producido dolor, se pensaba que iba a disgregar la nación, que iba a producir conflictos y tensiones sociales que la nación quería evitar para ir hacia el futuro. Es un poco esta idea la que aviva, la que estimula el régimen de memoria que se hace dominante durante la transición española. En cambio, ustedes piensen en la corrección política que se impuso hace poco, en cambio, y que era muy visible durante los anteriores gobiernos kirchneristas, ¿no? Después el gobierno de Macri tendió a dejarlo esto en un segundo o tercer plano, pero era muy visible en ese momento. ¿Cuál era la valoración conferida al olvido de las víctimas y de los duelos? Totalmente contraria, no se la consideraba un factor positivo porque permite la cohesión del grupo, de los grupos que conforman la nación, sino que todo lo contrario, se la empezó a valorar negativamente. El olvido empezó a cobrar ya de por sí un cariz, un matiz
negativo, se comenzó a convertir en disvalor. Piénsenlo, y esto en la corrección política, por lo menos en la que imperaba, porque todavía ahora no ha habido tiempo para que este nuevo gobierno reflote todo este discurso, no ha tenido tiempo y ahora estamos ocupados por otras cuestiones, ¿no? Eh, pero si ustedes piensan, daba hasta miedo decir, hablar bien del olvido. En realidad lo vamos a ver y lo vamos a pensar. Toda memoria implica recuerdos y olvidos. Toda construcción de la memoria implica recuerdos y olvidos. Hay otros pensadores que empiezan a rescatar esta idea, pero en el sentido común, qué es lo políticamente correcto, el sentido común es lo políticamente correcto, empezó a imperar esta idea de que voy a tener mucho cuidado de decir el olvido en un sentido positivo porque me van a juzgar mal. Piénsenlo. Son regímenes muy, muy diferentes. Este que de la construcción de la memoria nacional alrededor de pasados gloriosos y de héroes, y el de las construcciones de los grupos, el de la construcción de la memoria de los grupos que han sido diezmados, aniquilados, que han sufrido el genocidio, que han sido reprimidos, etc. Bueno, entonces, evidentemente, el anterior régimen de la memoria dominante era un régimen de memoria subordinado a los deberes frente a la nación, que supone de por sí un sujeto colectivo estable, niega las fisuras, las grietas, y depende de mecanismos estatales de control que inhiben la disgregación, que inhiben la disgregación de los grupos, ¿sí? Y la generación de identidades grupales distintas a las de la nación. Y entonces se concibe, y con esta idea de olvidar lo que, estoy refiriéndome al anterior porque estoy acá haciendo una comparación, ¿no? De los regímenes de memoria que eran dominantes antes y los regímenes de memoria que se empiezan a volver dominantes con esta cultura internacional de la memoria a partir de la década de los 90 y del 2000. Se concebía el tiempo histórico como una flecha hacia el futuro. Había que olvidar aquello que nos disgregara, aquello que nos impidiera concebirnos como nación para ir hacia adelante, para ir hacia el porvenir. En cambio, en el régimen que empieza a imperar a partir de la década del 90, es decir, en el más actual, todo lo contrario. Hay constantemente un trabajo retrospectivo, dice Wiesen, su libro, el libro de él más conocido sobre este tema se llama En busca del futuro perdido. Fíjense que está jugando con el título de la famosa y de la conocida novela de Proust, de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido es en busca del pasado. Se perdió el pasado porque él sentía que nos arrasaba una ola de tiempo que iba hacia el futuro. Era el tiempo de las vanguardias, ¿no? Y eso, claro, era un movimiento, era un huracán revolucionario que tendía hacia el futuro. En las vanguardias, que son un fenómeno eminentemente moderno. Una flecha que va hacia el futuro, hacia adelante. Bueno, dice Wiesen, fíjense cómo juguetea muy inteligentemente y muy creativamente con ese título, y dice: en busca del futuro perdido. Lo que está perdido ahora es el futuro, porque parece que nuestra identidad y que nuestras búsquedas, que nuestro esfuerzo, que nuestra energía mental, intelectual, nuestra escritura, nuestras producciones culturales van para atrás. En vez de ir para el futuro, en vez de buscar un adelante, parece que ese adelante no lo tenemos tan en la mira, porque claro, estamos muy influenciados en todos estos fenómenos por eso que se llama posmodernidad, o llámenle como quieran. Y entonces las identidades
y la energía constructiva, la energía productiva está puesta en ir atrás y en revisar el pasado, en escarbar el pasado. Lo que está perdido entonces ahora parece, dice Wiesen, es el futuro, que en otra época arrasaba, era lo que nos llamaba. Bueno, ahora nos llama, dice Wiesen en ese libro, ahora parece que nos llama el pasado. Por supuesto que también hay individuos, hay pensadores, como vamos a decir después, que son las líneas que vamos a preferir, que dicen que este fenómeno de la memoria no se puede, o sea, que en realidad, bueno, sí, hay distintos usos de la memoria. Existe esa posibilidad de simplemente pensar en el pasado y quedarnos escarbando en el pasado, pero hay otros que no, que en realidad construyen memoria hacia adelante, o sea, van al pasado para revisar nuestro presente y entonces ver cuál es el futuro que estamos proyectando. ¿Mm? Eso también es absolutamente válido, ¿eh? O sea, no todos estos movimientos de memoria se olvidan del futuro. En realidad habría que discutirle un poco a Wiesen. Eso se refiere tal vez a las líneas dominantes y que van impregnando más el sentido común y el mercado. Hubo un corte de luz, pero como tengo batería puedo seguir grabando. Bueno, vamos entonces a partir de que se impone todo este movimiento de la memoria, de la cultura de la memoria al que me he estado refiriendo. Dije lo del corte de luz porque evidentemente me veo más oscuro. A partir de que se impone eso, entonces empieza a conformarse realmente un campo interdisciplinar, un campo de estudios interdisciplinario, de tal forma que hoy en día existe ese campo que se llama estudios sobre la memoria y al que aportan sus elementos las más variadas ciencias y las más variadas disciplinas. ¿Eh? Por supuesto, las dominantes probablemente van a ser la psicología. Si la memoria es un fenómeno que se da en nuestra cabeza, ha sido muy estudiado por las distintas líneas de la psicología, el psicoanálisis, pero también líneas de la psicología experimental, de la psicología que se basa en pruebas empíricas, han aportado ingredientes materiales a la construcción de estos estudios sobre la memoria y se han ocupado del tema de la memoria, que se fue volviendo uno de los temas dominantes en esta época. Las neurociencias, la psicología cognitiva, el psicoanálisis, como les digo, pero también las disciplinas que tienen que ver con lo social, porque también tiene su costado social este fenómeno. La sociología, la psicología social, la antropología, también, por supuesto, han aportado, han hecho sus aportes la filosofía, ¿eh? Y también la crítica literaria, porque el discurso literario también se empezó a meter en este tema, empiezan a visibilizarse y a estudiarse muchos géneros que antes no formaban parte del canon estudiado por los estudios literarios, como el caso del testimonio. Y la crítica literaria, por supuesto, también, al indagar qué ha tenido para aportar el discurso literario a este fenómeno, a este movimiento de rememoración, ha hecho sus aportes también a los estudios sobre la memoria. Y en este momento me voy a empezar a basar bastante, voy a empezar a seguir de cerca bastante, por un rato, a un investigador argentino que se llama Feierstein, es el apellido. Hoy estoy que no me acuerdo de los nombres de pila de la gente. El mío sí, pero de Feierstein se me borró. Que tiene un libro muy lindo, que es un muy buen estado de la cuestión de todas estas problemáticas y todos estos debates que se dan alrededor del tema, que se llama Memorias y Representaciones. Bueno, en ese libro dice Feierstein que a pesar de que como en todo campo de estudios interdisciplinario
hay mucho cruce y mucha vinculación entre distintas disciplinas, dice él que no ha sido lo suficientemente prolífico ese cruce de datos entre disciplinas y que se sigue viendo un cierto aislamiento entre las disciplinas de la materia y las disciplinas de la mente o de la conciencia. Y que otro problema que él intenta solucionar en su libro es que se ha hecho traslados directos de un nivel organizacional de la realidad, el psicológico, de un tipo de realidad que es la que ocurre en nuestra cabeza, la realidad psicológica, a veces construcciones teóricas de los psicólogos para estudiar el fenómeno de la memoria del sujeto, de la memoria individual, se han trasladado, dice él, de manera demasiado directa a los fenómenos de otro orden, como los fenómenos sociales, la memoria social. Y que en realidad entre esos dos órdenes de la realidad, lo que pasa en la cabeza de un individuo y lo que pasa en las cabezas de una comunidad de individuos que se comunican entre sí, pero que conforman a su vez un grupo, hay una relación, por supuesto. ¿Sí? Sí, hay que hacer relación entre un orden de la realidad y el otro. Pero no, esa relación no sería de orden metafórico, es decir, no hay que tomar un concepto para trasladarlo análogamente al otro, sino que son más bien relaciones metonímicas, porque vamos a ver que la memoria de los grupos, las memorias colectivas, dependen de las memorias de los individuos, no existen en el aire, sí, existen también en producciones culturales, en libros, se materializan en libros, en películas, se materializan en determinados soportes, esas memorias, pero esos determinados soportes no quieren decir absolutamente nada si no son leídos e incorporados en la mente de los individuos, ¿sí? Es decir, la memoria social en realidad tiene una relación metonímica, ¿eh?, con la memoria psicológica, la memoria individual. Esto lo voy a retomar enseguidita nomás cuando me refiera al tema de del concepto de la memoria colectiva, y su relación con la memoria psicológica de los individuos. Feuerstein también dice que las ciencias cognitivas, que son las que él al principio de su trabajo les empieza a prestar atención, tienden hoy a remover dos viejos supuestos que se tenía sobre el fenómeno de la memoria y que ya había empezado a dejar de lado Freud, pero que por vía experimental las neurociencias tienden hoy a también, digamos, dejar como obsoletos. Esos presupuestos que forman parte del sentido común cuando uno habla de la memoria serían los siguientes. El primero, que la memoria es una reproducción, una copia en la conciencia de eventos o entidades o hechos que alguna vez estuvieron presentes. Y por lo tanto, la inexactitud de la copia constituiría un fallo de la memoria. ¿Vieron? No es esto lo que pasó, entonces hay un error de memoria. Y el segundo es que la memoria sería una colección de huellas alojadas en algún lugar del cerebro. Esto ya era un presupuesto de Aristóteles, que comparaba la memoria con un trazo, una inscripción en una piedra. Bueno, frente a estos presupuestos, las ciencias actuales tienden a demostrar que la memoria sí es no exactamente una reproducción de hechos que alguna vez ocurrieron realmente, pero sí una representación. La memoria actúa por representaciones mentales, ¿sí? Pero estas no son reproductivas, sino que intervienen también procesos creativos,
no son meramente reproductivas. La memoria siempre ejerce una recategorización, una remodelación constructiva, que articula recuerdos diferentes tratando de buscar coherencia entre ellos. Hay uno de estos autores en los que él se basa, creo que era Edelman, que dice que un dispositivo que rige nuestro sistema de memoria es la búsqueda de coherencia. Hay una especie, eso sería una especie de motor que hace trabajar nuestra memoria. Vamos logrando construir la memoria en la medida en que vamos pudiendo establecer conexiones que juzgamos lógicas entre diferentes hechos, entre diferentes hechos, acontecimientos recordados. Por lo tanto, si ustedes prestan atención a eso, el hecho de que una representación mental no coincida con su original, en realidad es lo común y lo corriente. No se trata solamente de una... Sí, por supuesto que hay errores de memoria y podemos discutir si esto realmente pasó como lo tengo guardado en mi memoria. Pero nunca es una reproducción exacta. Siempre intervienen procesos creativos, reconstructivos. Y el hecho de que haya un ítem en el recuerdo que sea una réplica exacta de lo que ocurrió y que no se pueda transformar y no se pueda articular con el resto de los fenómenos recordados, eso más bien es una falla adaptativa del sistema. Cuando no puede haber trabajo, reconstrucción del fenómeno recordado, eso es lo que constituye una falla. Y por otro lado, la metáfora aristotélica es discutida diciendo que en realidad no hay, los recuerdos no están alojados en ninguna parte de nuestro cerebro, sino que más bien son sistemas dispersos. Es decir, hay como sinapsis en nuestro cerebro móviles, se van cambiando de lugar, que están en constante reestructuración. Por lo cual, ninguna ocurrencia del recuerdo es igual a la precedente. Esto es algo que ya decía Freud. Cuando yo recuerdo un hecho, bueno, lo recuerdo por primera vez. La segunda vez que recuerdo ese hecho A, en realidad estoy recordando el hecho A, el original, y estoy recordando también el momento anterior en que lo recordé, por lo cual se va reconstruyendo y se va retrabajando. Ninguna ocurrencia de recuerdo, ningún acto de recuerdo es igual al anterior. Esto estamos hablando, perdón, me olvidé decir, vamos a arrancar antes de llegar a la memoria colectiva por la memoria como fenómeno psicológico del individuo. Bueno, entonces estas ideas tienden a confirmar intuiciones que ya había tenido Freud cuando decía que la memoria era un fenómeno indispensable para la constitución de la psiquis humana y de la identidad humana, porque justamente estas experiencias, estas investigaciones experimentales tienden a demostrar que el sistema de memoria trabaja alrededor de un núcleo dinámico, del cual surge por vía de la integración una unidad que es la idea o la conciencia del yo, la conciencia de sí mismo. A través de ese trabajo de memoria, que como les dije es dinámico, es reconstructivo, implica reconstrucción, es decir, implica creatividad también, empieza a surgir la conciencia de sí mismo, es decir, la idea de yo. Y esta idea se parece bastante a lo que había dicho Freud cuando decía que hay una relación entre el sistema consciente, entre la conciencia que actúa por integración, y el inconsciente en donde todo está más bien desintegrado. El paso de la conciencia al consciente implicaba un trabajo de reestructuración, de integración,
más bien lógica y coherente de lo que en el inconsciente no estaba guardado de esa manera. ¿Mm? Cuando hay algún problema en el individuo que le impide integrar el recuerdo para constituir su identidad, ¿m? Em, es, es justamente un problema psíquico y eso es lo que suele pasar frente a los hechos traumáticos. Los hechos que provocan un trauma, ¿m? Hacen que esos fenómenos recordados muchas veces no se puedan procesar, no se puedan integrar al resto de las representaciones mentales que tenemos y por lo tanto queden aislados o bloqueados y perturben entonces la vida del sujeto. Eh, Explico un poquitito más todo esto que yo estoy explicando, que está en Feyerstein. También está desarrollado en un artículo que ustedes tienen ahí en la lectura obligatoria, un artículo más bien didáctico de síntesis de estas problemáticas, que está en la bibliografía obligatoria y que ustedes lo pueden consultar. Un artículo de Pablo Dema y mío. Es decir, voy así rapidito porque está todo escrito de una manera bastante didáctica. Eh, Puntualizo un poco más lo que decía Freud. Él establecía una diferencia entre dos sistemas, el sistema consciente y el sistema inconsciente. Y además, en algunos textos de él, postula la existencia de un preconsciente que es justamente el paso de uno al otro, es el paso del inconsciente a la conciencia. Y decía que explicaba la diferencia entre estos tres sistemas de memoria del individuo a partir de una distinción entre representación cosa y representación palabra. Decía Freud que en el inconsciente tenemos guardadas, están contenidas las representaciones cosa, que son las representaciones mentales más cercanas al acontecimiento originario que es el que provoca el recuerdo. Este recuerdo en realidad es un recuerdo del que el individuo no se da cuenta, está en el inconsciente. Y que para que pase, para que esas representaciones cosa, que no están unidas a nada, no están simbolizadas, no están convertidas en relato, no están estructuradas, están más bien desintegradas, para que esas representaciones cosa pasen a la conciencia, juega un papel indispensable e importantísimo el lenguaje. Esto es algo que realmente nos importa mucho porque tiene mucha repercusión en la crítica literaria, ¿no es cierto? Porque justamente le está dando Freud un lugar muy importante en el procesamiento del recuerdo, en la elaboración del recuerdo y en la transformación de esas representaciones cosa en representaciones, de esas representaciones cosa que están en el inconsciente, en recuerdos, representaciones mentales con las que conscientemente podemos trabajar, es decir, el paso a la conciencia, le está dando, les decía Freud, una importancia muy importante, muy grande al lenguaje. Entonces, en el inconsciente están las representaciones cosa, que están desintegradas, no están trabajadas, no están elaboradas, y que son las más cercanas a la vivencia originaria. Para poder elaborar el recuerdo y para poder trabajar conscientemente con él, esas representaciones cosas se tienen que juntar con representaciones palabra, y de esa manera recién pueden ingresar en la conciencia. Es decir, hay que simbolizar, hay que trabajar con el lenguaje para dar forma a la vivencia. Y no basta simplemente con eso, decía Freud, sino que además la representación palabra, las palabras que les ponemos a esas vivencias que tenemos en el inconsciente, el sujeto las tiene que sentir adecuadas, porque si no, no se puede procesar, si no, no sigue el proceso. Si el individuo siente que la representación palabra, las palabras que le está poniendo a esas representaciones cosa que hay en el inconsciente,
no son adecuadas, no alcanzan a expresar lo que las emociones que implicó esa vivencia, el proceso falla. Esto es muy importante porque justamente muchos de los esto es lo que se da en situaciones normales, pero cuando hay un hecho traumático sufrido por algún sujeto, lo que empieza a pasar y de lo que dan cuenta muchísimos de sus testimonios es de esa dificultad para poner palabras a la vivencia horrorosa, espeluznante de los campos de concentración, de las masacres, de la represión, de las detenciones, de la tortura y de todos estos fenómenos que son recordados por esta cultura de la memoria. Justamente en esos casos en los que actúa un trauma hay realmente dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Y de paso, ya que entramos en este tema, lo conecto con unidades anteriores, porque esto se vincula con el pensamiento occidental, tiene relación directa con algo que ya hemos visto en unidades anteriores, que es el problema del lenguaje frente a lo sublime. Ahora, fíjense qué curiosidad, que no habla demasiado bien del ser humano, qué curiosidad que esa idea de lo sublime, frente a la cual siempre en los filósofos postularon la insuficiencia del lenguaje, la idea de que frente a lo sublime, a lo magnánimo, a lo que sobrepasa la escala humana, a lo que sobrepasa las limitaciones del ser humano, siempre se dijo que frente a esos fenómenos sublimes el lenguaje fallaba, faltaba el lenguaje, había dificultad para encontrar representaciones. Es un tema tradicionalísimo. Ahora, el lugar en donde se va poniendo lo sublime va cambiando. Dijimos que en el pensamiento humano, en un principio estuvo ligado a la idea de divinidad, claro, aquello que está más sobrehumano, está más allá de nuestros límites, pero también luego los románticos convirtieron al yo en sublime, porque es tan denso, tan incognoscible, tan profundo, que se termina volviendo sublime el propio sujeto y el lenguaje empieza a fallar frente a la intención de representarlo. Y fíjense a lo que nos llevó la historia, que es que lo sublime en el siglo XX, lo sublime horroroso, monstruoso y que sobrepasa el lenguaje, terminan siendo estas grandes catástrofes, estas pilas de cuerpos que se encontraron, pilas, montañas de cuerpos que se fotografiaron y se encontraron una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial o que ocurrieron en otros lugares del mundo. Me refiero a casos de genocidios o de matanzas parecidas, ¿no? Este fenómeno de tener que asumir una acción de unos seres humanos, una acción tan violenta de unos seres humanos hacia otros, es lo que empieza a trabar la lengua, es frente a lo cual empiezan a faltar las palabras en nuestra época, en el siglo XX. Es decir, fíjense lo que terminó siendo lo sublime y monstruoso y que sobrepasa la escala humana, terminaron siendo en nuestra época estas mismas catástrofes provocadas por el mismo ser humano, catástrofes históricas, no catástrofes naturales que sí, por el momento no las podemos controlar. Bueno, frente a estos hechos, entonces, en muchos de estos textos, de estos testimonios o de estas ficciones que se han escrito, dan cuenta de esa dificultad del sujeto para tramitar la experiencia traumática. Decía Freud entonces que en estos casos de trauma, el recuerdo, justamente lo que pasa es que no se puede integrar a la conciencia del individuo, hay dificultades para integrarlo en la conciencia y para hacerlo parte de la identidad. Y por lo tanto, eso no quiere decir que quede olvidado, porque sigue actuando en el inconsciente. Lo que está reprimido sigue actuando en el inconsciente y perturba al sujeto. Lo hace actuar de diferentes maneras. Lo que está reprimido, denegado, diría Freud,
lo hace actuar de diferentes maneras. Una de las formas patológicas en las que se puede manifestar es la compulsión a la repetición. El individuo actúa de una manera, hace determinadas cosas que le producen turbaciones y que no tienen que ver específicamente siempre con ese hecho, pero en el fondo sí. Hay una falta de elaboración de algo de la vivencia del sujeto que lo hace compulsivamente repetir una conducta que lo perturba. Bueno, todos estos conceptos psicoanalíticos que Freud pensó para la psicología individual, de alguna manera han sido repensados, traducidos, transpuestos también a estos traumas que ya no son traumas de un sujeto, sino que son de un sujeto. Sí. Hay Primo Levi, lo que le pasó a Primo Levi, le pasó a Primo Levi. Lo que le pasó a cualquiera que haya testimoniado esta clase de hechos, le pasó a una persona. Es decir, son vivencias individuales, personales, pero de las cuales se ha hablado tanto y que también son colectivas, porque en realidad hay una colectividad, hay grupos sociales dentro de los cuales muchos individuos comparten el mismo tipo de vivencia traumática frente a los mismos hechos históricos. Entonces, nada de estos fenómenos de los que estamos hablando deja de ser individual, nada deja de ser psicológico, pero a su vez nada deja de ser social, porque hay psicologías de muchos sujetos afectadas de maneras parecidas por fenómenos históricos que les ha tocado vivir. Entonces, muchos de estos fenómenos que pensó Freud para el sujeto individual han sido trasladados también a los problemas de la memoria colectiva, es decir, a las memorias de grupos, de colectividades, de comunidades, que por supuesto no dejan de ser un conjunto de memorias también individuales. Una de esas transposiciones es ese concepto que yo les acabo de mencionar, el de denegación. Y entonces uno de estos teóricos, un psicólogo social, en este caso, generó el concepto de pacto denegativo. Dice que hay ciertas sociedades que han vivido hechos traumáticos y en las que ocurre un pacto denegativo, es decir, hay un cierto acuerdo entre los sujetos para no recordar fenómenos molestos, fenómenos que implican el recuerdo de hechos traumáticos, ¿sí? Es un fenómeno en este caso no de un solo sujeto, no es una denegación de un solo sujeto, sino que es una denegación colectiva. Hay un cierto acuerdo en la comunidad para no meterse con ese pasado, para dar vuelta a la página y no elaborarlo. Por supuesto que el psicólogo social que elabora este concepto lo dice en un sentido crítico, porque en realidad, a ver, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo en el que no firman todos los sujetos de la sociedad, ¿sí? Hay un pacto de ciertos actores sociales que tienen el poder y la posibilidad de imponer esta denegación, que involucran en ese pacto a todo el resto de los individuos que componen la sociedad. Y que por supuesto este pacto denegativo puede ser también utilizado, puede ser usado con fines que favorecen a una parte de la sociedad. Esto lo podemos vincular con lo que dijimos recién de la transición española y la manera en que se acordó entre algunas fuerzas políticas esta política de la reconciliación que fue la dominante en los primeros momentos de rememoración de la guerra civil. Dejar atrás, perdón, olvido de las diferencias y tratar de sentirnos todos parte de la misma nación. Se puede tratar de una especie de pacto de denegación, pacto denegativo que inhibió la elaboración de recuerdos que algunos individuos seguramente hubieran querido poder tramitar y hubieran querido poder expresar y sacar a la luz socialmente, pero que no hubo un acuerdo social para que esto ocurriera en ese momento.
Entonces, evidentemente, también podemos decir, como dicen muchos, que estos pactos de negativos en realidad están construidos, sí afectan a toda la sociedad, pero están construidos por un grupo porque le vienen bien a sus propios intereses. Bueno, y como ya habrán dado cuenta, aunque Freud no lo dice tan así, pero sí lo va a decir después Lacan, ninguno de estos fenómenos, tampoco de los que actúan en la cabeza del individuo, es exclusivamente individual. ¿Mm? Si yo soy un sujeto individual en una cultura en donde hay un pacto de negativo, eso que es social afecta mi propio proceso de memoria. Es decir, que la memoria social no existe sin las memorias individuales. ¿Eh? No existe de por sí. La memoria social es algo que se construye entre, es un fenómeno transsubjetivo, que se da entre los sujetos, intersubjetivo también, se da entre sujetos, ¿sí? Se da entre individuos, pero la memoria individual tampoco existe sin la dimensión social, y eso queda clarísimo apenas decía Freud que en el proceso juega un rol importantísimo el lenguaje. Y el lenguaje es un hecho social, como ustedes saben. El lenguaje no depende de un solo individuo, depende de una sociedad. Es un producto de una sociedad. Entonces, apenas interviene el lenguaje y apenas intervienen todos estos fenómenos que son de orden social, como el pacto de negativo que les acabo de explicar, las memorias individuales de los sujetos también están impulsadas, presionadas por fenómenos que ocurren más allá del individuo, en la sociedad. Hay un ida y vuelta, que voy a explicar ahora, que pasamos justamente al fenómeno de la memoria colectiva. Hay un ida y vuelta entre la memoria como fenómeno colectivo y la memoria como fenómeno individual, entre la memoria como hecho sociológico y la memoria como hecho sociológico de un individuo. Perdón, creo que metí mal las palabras. Entre la memoria como hecho sociológico, que es la dimensión social de la memoria, y la memoria como hecho psicológico de un individuo. Bueno, paso entonces un poquito al padre de la idea de memoria colectiva. Este concepto de memoria colectiva fue formulado por un sociólogo francés, Maurice Holbach, que eh, tuvo algunos libros, escribió algunos libros que el régimen nazi juzgó judaizantes y entonces lo metieron en un campo de concentración. Estuvo en el campo de concentración de Buchenwald y murió en un campo de concentración. Murió de una enfermedad, no murió porque lo mandaron a la cámara de gas. No era judío él, pero escribió libros que juzgaron judaizantes y lo metieron ahí. Y entonces en Buchenwald, bueno, ustedes saben, en los campos de concentración también mucha de la gente que no se moría porque los asesinaban, se moría por las condiciones de vida que tenía ese entorno. Se murió un poquitito antes de que se desmantelara el campo, porque ya estaba por ser vencido el nazismo, pero bueno, no alcanzó a salir de ahí. Y él había escrito antes de, de estos hechos, antes de la Shoah. Él no habló específicamente de la Shoah, pero terminó de formular el concepto de memoria colectiva en ese contexto, lo cual, bueno, ha hecho también que sea que le da más fuerza, digamos, a la construcción que él realizó. Antes había escrito un librito que se llamaba Los cuadros sociales de la memoria y luego ahí en el campo de concentración escribió un libro que se llama La memoria colectiva. Él era era heredero de Durkheim y entonces tomaba la idea de Durkheim de que los hechos sociales son cualitativamente distintos a los hechos individuales. ¿Sí? No son una simple sumatoria. Una sociedad no es una simple sumatoria de individuos, sino que a partir de una sumatoria de individuos surge una nueva unidad, ¿m?
que tiene una entidad diferente y que es una entidad social. ¿Mm? Aunque, como les digo, está un grupo constituido de individuos. Él nunca niega ¿eh? La intervención de las memorias individuales en la memoria colectiva. Es algo que después se le ha criticado. ¿Mm? Es verdad que pone el énfasis en explicar las determinaciones de las construcciones sociales en las memorias de los sujetos individuales. Es verdad que pone el énfasis ahí, porque era sociólogo y lo que le interesa más es indagar el fenómeno en su dimensión social. Pero también dice en una parte que no hay memoria colectiva sin memorias individuales. La memoria colectiva está soportada por las memorias individuales y por lo tanto no es una sola, sino que hay muchos puntos de vista sobre la memoria colectiva. Bueno, entonces, aunque él puso el énfasis en la memoria como fenómeno social, nunca negó que existiera en las cabezas de los individuos y de hecho sin ellos no funcionaría la memoria colectiva. Pero le interesó demostrar en su libro algo que para la época discutía las concepciones vigentes sobre la memoria. Le interesó resaltar el papel que juegan las construcciones sociales, los fenómenos sociales, en las construcciones de memoria de cada sujeto individual. No recordamos solos, dice Durkheim, de hecho, Holbach, ya basándose en Durkheim, construye toda esta teoría de la memoria colectiva. No recordamos solos, decía Holbach, los fenómenos que hemos vivido en absoluta soledad y que no podemos compartir con nadie, que no podemos relatar junto con otros, son más difíciles de recordar que los fenómenos que hemos vivido con otros, dice. Y además, en la construcción de nuestras memorias individuales intervienen un montón de marcos sociales, lo llamaba él. Marcos sociales de ideas, de presupuestos que han sido construidos a nivel social, por los discursos sociales, diríamos hoy. Dice, por ejemplo, que las ideas de tiempo, las ideas de espacio, con las que nosotros usamos para narrar nuestra experiencia individual, nos vienen ya dadas desde la sociedad. Y de hecho, pensemos, apenas interviene el lenguaje en la construcción de memoria del sujeto individual, en realidad estamos trabajando con un vehículo, con un instrumento que es social. Así que hay marcos de memoria que actúan. Los sujetos, dice entonces, construyen sus memorias sobre la base de marcos sociales como el tiempo, el espacio, el lenguaje. Esos marcos son guiones o esquemas mentales, ¿sí?, que son construidos socialmente, son de naturaleza social, los hemos heredado hechos, las ideas que tenemos del tiempo, cómo medimos el tiempo, cómo construimos los espacios, ¿sí? Las ideas y construcciones que ya tenemos para hablar de nuestra experiencia individual, las hemos heredado muchas de fenómenos sociales. Y son incorporados en los sujetos a partir del discurso, diríamos nosotros hoy. Él le atribuía un valor importante a la educación como una institución que propaga estos esquemas mentales entre los individuos. Claro, son un esquema mental, ¿sí? Las maneras en que yo tengo para medir el tiempo, o para medir el espacio, o para narrar mi pasado, son esquemas que están en mi propia cabeza, en mi psicología individual, pero de una manera no igual, pero de una manera parecida y compatible con lo que tienen los otros individuos. Por eso nos podemos comunicar, ¿sí? Entonces, tenemos esquemas y marcos parecidos en nuestras cabezas porque compartimos una sociedad, porque nos hemos educado en determinadas instituciones
que han transmitido esos marcos sociales. Entonces hay la idea, en definitiva, es que la memoria individual no es absolutamente individual, sino que está presionada, está de alguna manera condicionada también por fenómenos de orden social, por la dimensión social de la memoria, y a su vez la memoria social no puede prescindir de la memoria de los individuos, no funcionaría, no es algo que ande volando por el aire, está en las cabezas de las personas y por lo tanto tampoco es homogénea, ¿eh? Está de distintas maneras en las cabezas de distintos sujetos, ¿m? Y de distintos grupos también. A partir de estas ideas que fueron fundacionales, estas ideas fundacionales de Holbach, otros sociólogos desarrollaron este concepto y me voy a referir en este momento a un librito de un italiano, en este caso, que se llama Montesperelli, que tiene un librito también sobre la sociología de la memoria, se llama el librito, y retoma la idea de memoria colectiva. Entonces, dice también que estos condicionamientos que la memoria social ejerce sobre las memorias individuales, lo que contribuyen es a formar en una sociedad estándares de relevancia y patrones de plausibilidad o de verosimilitud, podríamos decir hoy. Lo que nosotros narramos en un determinado momento no va a ser oído. Pensemos en una víctima del franquismo que quería hablar en plena transición. No le resultaba fácil, porque su discurso no le resultaba, o sea, podía hablar, pero su discurso no iba a encontrar en la arena social la repercusión que él hubiera querido, porque a nivel social ese fenómeno, es decir, narrar la propia experiencia en una cárcel en tiempos del franquismo, no estaba siendo visibilizado, estaba más bien acallado, denegado, como dijimos. ¿Ven? Establece estándares de relevancia. En lo social se van generando patrones que dicen esto es relevante de recordar en este momento y esto es más bien olvidable. Es decir, lo que va a ser recordado, lo que va a ser olvidado en los propios sujetos, de alguna manera está presionado, condicionado por estas construcciones sociales, ¿sí? Que, como les dije, generan estándares de relevancia. ¿Qué va a ser necesario recordar? ¿Qué es relevante recordar en este momento o qué es digno de olvido? Y también patrones de verosimilitud. Les doy un ejemplo, a ver. En los años 80, ahora les doy un ejemplo argentino, en los años 80 se empezó a el primer discurso, el primer gran discurso, la primera configuración discursiva de construcción de memoria de los horrores de la dictadura, y digo horrores a propósito acá, de los horrores de la dictadura, fue lo que hoy solemos llamar, aunque ellos por supuesto no, los que construyeron esta memoria no la consideraban así, teoría de los dos demonios, ¿no? Que ponían en un mismo plano de ilegalidad el terrorismo de Estado, los hechos cometidos por los militares, y el terrorismo subversivo, los hechos cometidos por el ERP, los montoneros, etc., los hechos de violencia política. De uno y otro bando los ponía en un mismo grado de ilegalidad, por eso teoría de los dos demonios. Y entonces eso se manifiesta muchísimo, por ejemplo, en el prólogo de Ernesto Sábato al Nunca Más, ¿sí? Que más o menos narra esto. Los militares se despertaron para reprimir actos de violencia política, pero después perdieron el control, psicópatas como eran, no dice así, pero es un poco la idea, que psicópatas como eran,
se volvieron un demonio y esa fuerza se volvió todopoderosa y empezó a horrorizar y a aterrorizar a toda la sociedad y a muchísimos inocentes, ¿no? Entonces son juzgables por haber masacrado, por haber secuestrado y por haber matado a inocentes. ¿Mm? Esa es un poco esa idea que deja un poco fuera del relato. Y nosotros nos podemos, a ver, lo explico de otra manera. ¿Y por qué se despertó el demonio militar? Podemos, y bueno, el prólogo de sábado lo tiñe todo de un clima de género de terror, realmente, habla de caza de brujas, hay una serie de, si ustedes leen el vocabulario, el léxico, esto es un análisis del Sadrukarov al prólogo de Nunca Más. Esto no. A ver, estoy tomando ideas que a lo mejor no están dichas así en un análisis que hizo el Sadrukarov al prólogo de Ernesto Sábato. Entonces, en realidad, fíjense que ese discurso es un patrón de verosimilitud, es un patrón que establece relaciones causales entre hechos para construir un relato del pasado. Fue el primero. Y después vinieron otros y dijeron, bueno, a ver, este discurso está dejando fuera la lucha de clases. O sea, ¿por qué se despertó el demonio militar? A mí me suena inverosímil, dicen otros. A mí no me suena verosímil esto. En realidad, el demonio militar sirvió a unos intereses particulares, que era el de una clase social, la clase social dominante, que puso a los militares ahí para desarrollar un proyecto que era el propio. Y una vez que los militares ya no le vinieron bien, bueno, volvieron las instituciones republicanas. Bueno, acá estamos incorporando en el relato otros hechos que en el prólogo del Nunca Más no están. Entonces, el prólogo del Nunca Más construyó una configuración de memoria que hoy solemos llamar teoría de los dos demonios, y que aparte de esto de los dos demonios, tiene esto, es un poco esotérico el discurso, y quedan bloqueadas las causas. Entonces es medio irracional. Irracionalmente los militares cometieron fechorías, cometieron hechos terroríficos, porque se fueron de mambo, se salieron de control. Esa fuerza actuó movida por instintos. Entonces, eso es un patrón de verosimilitud que otros juzgan de absurdo o insensato o falto de sentido porque le falta reponer causas fundadas en la lucha de clases. Ese es otro patrón de verosimilitud, otra manera de relatar, otra manera de encadenar causas y efectos, ¿sí? Bueno, entonces, el discurso social va estableciendo patrones de verosimilitud. Incluso el hecho de que en algunos contextos y en algunos momentos se ha tendido a imponer como patrón de plausibilidad o de verosimilitud el mismo sinsentido. No puedo narrar, no puedo encadenar causas y efectos porque estoy traumatizado, porque hay un trauma que no me deja integrar los hechos, articularlos en un discurso coherente y organizado. Bueno, eso también es un patrón de verosimilitud que ha resultado muy efectivo en determinados momentos y que otros discuten. Ya saben, a ver, no les quiero dar una sola posición, yo les estoy mostrando, lo que les quiero mostrar es que en esta construcción social de la memoria hay, por supuesto, discursos en disputa, hay, por supuesto, discursos que debaten y que se debaten cuál va a ser el que finalmente logre construir una memoria que acepten como propia mayor cantidad de sujetos dentro de una sociedad, con las consecuencias que esto tiene a nivel político. Entonces, hay, por ejemplo, en la manera de narrar la dictadura argentina o en la manera de narrar el nazismo también, hay un montón de discursos que ustedes pueden encontrar y en los que van a observar que se habla de los nazis como unos actores de una crueldad y de una falta de humanidad extrema
que actuaron y se salieron de... Hay todo un discurso irracional alrededor de ese tema que es muy afectivo, apela mucho a las emociones y a los afectos. Y es el que trabaja todo el tiempo con esto de esto es inefable, esto es indecible, que es algo que les pasó a las víctimas, pero que después ellas mismas y un montón de otros sujetos pudieron ir rellenando y pudieron ir completando y pudieron ir llenando de causas y atando y encadenando lógicamente, porque si no, su proceso de memoria se queda siempre atado al trauma. Bueno, no, las mismas víctimas han logrado ir elaborando el trauma, diciendo y conectando causas y efectos y pudiendo elaborar ese recuerdo. Bueno, hay otros, pero este discurso de no alcanzan las palabras para expresar esto y por lo tanto estos hechos son que están totalmente desintegrados en mi conciencia y no puedo hablar de ellos y todo teñido de un tinte muy afectivo, muy emotivo y un poco irracional, también puede ser utilizado en determinados momentos para no hacer ver determinadas causas. Puede venirle muy, por ejemplo, lo que les acabo de decir, a las clases dominantes, la oligarquía argentina, que puso donde puso a los militares, le pudo venir bomba el hecho de que no se recordara, de que no estuvieran ellos integrados en el relato. ¿Eh? El demonio militar se salió de control y ahí está la explicación. Listo. ¿Eh? Y no están reponiendo las causas. Bueno, se puede construir también un relato del sinsentido, un relato irracional en donde cueste remontar las causas históricas. Se puede construir porque se ha sido víctima o se puede utilizar también eso, que tiene, claro, es un discurso muy emotivo que apela mucho a la afectividad y por eso es muy persuasivo. Se puede utilizar para bloquear la búsqueda de causas y en ese sentido uno de estos psicólogos sociales construye un concepto que se llama, que él nombra, René Caes es el psicólogo, que él nombra como ideología del sinsentido, que sería cuando el sinsentido, que legítimamente puede haber sido la experiencia de una víctima, es usado ya por otros actores para bloquear, para inhibir la búsqueda de causas y la construcción de un discurso lógico y racional que explique realmente cuáles fueron los intereses en juego que hicieron llegar a otros sujetos a ese grado de inhumanidad, de crueldad o como la quieran juzgar. ¿Mm? Bueno, la idea es ponerles frente a la vista estas posiciones para que ustedes sean más o menos libres de elegir. Más o menos digo porque siempre nos está condicionando los marcos sociales. Claro, en el nazismo, ustedes van a encontrar, esto se me quedó un poquito desarticulado sin integrar en el discurso. En el nazismo ustedes van a encontrar muchos discursos, relatos, películas o lo que fuera, que de alguna manera apelan a este tipo de procedimientos irracionales o absurdos. El mismo teatro del absurdo se puede vincular con esto, porque fue una poética de la posguerra europea. Hay discursos sobre el nazismo, sobre la maldad, sobre la inhumanidad, que de alguna manera no retoman cuáles fueron los intereses reales que condujeron a unos sujetos a hacer esas atrocidades. Y entonces otros filósofos, como por ejemplo Alain Badiou, discute esto y dice, no, miren, a ver, este discurso irracional sobre el nazismo no nos va a ayudar, dice él, a que no se vuelva a repetir. Si no integramos en el relato las verdaderas causas absolutamente racionales, pensaditas y programadas que tuvieron los nazis para hacer lo que hicieron, y hablamos simplemente de la gran crueldad o de la maldad o del mal de los nazis, sin ponerle a eso intereses humanos,
¿m? Que tuvieron estos sujetos en su momento, se va a volver a repetir, dice Badiou, porque lo estamos tiñendo de una neblina irracional y bueno, y sí, lo irracional o lo sobrehumano no lo podemos manejar y entonces realmente se va a volver a repetir. ¿Se dan cuenta cómo hay tanta discusión alrededor de esto? Bueno, por otro lado, las memorias, estas memorias que se van construyendo, por supuesto que promueven determinados procesos de identificación y de diferenciación en los individuos, ¿sí? Entonces, un determinado relato sobre los hechos que se va imponiendo a nivel social, ¿m? Promueve identificaciones y diferenciaciones. Vuelvo a dar ejemplos con lo que estábamos hablando. Eh, la teoría de los dos demonios hizo lo que promovió, lo que terminó ocasionando a nivel masivo en la sociedad argentina fue más bien un proceso de diferenciación respecto del demonio militar. Eso se terminó imponiendo, ¿sí? En la sociedad argentina. Se construyó un otro, diferenciación, ¿se dan cuenta? Me diferencio. ¿Quién se identifica con los militares en este? Bueno, algunos lo harán, pero no son voces que hayan aparecido tanto porque estaban fuera de lo políticamente correcto, por lo menos durante los primeros 15 años del siglo XXI en la Argentina. Entonces, ahí hay un proceso de diferenciación, se construye un otro, los militares son el otro y el culpable de que haya ocurrido lo que ocurrió. Después hubo otros actores que dijeron no, bueno, no lo construyamos como un otro simplemente, porque entonces no nos estamos haciendo cargo de otras culpas y otras responsabilidades que tuvieron un montón de otros actores de la sociedad argentina que sabían lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada o que les vino muy bien lo que estaba ocurriendo. Entonces, se empezó a cuestionar esta diferenciación tan extrema respecto de ese otro, un otro moral un chivo expiatorio, en el que se descargan las culpas. No estoy exculpando a los militares con esto que estoy diciendo, estoy poniendo sobre la mesa un montón de otras variables, ¿no? Que intervienen en la construcción de esta memoria colectiva. Y también promueven no solamente diferenciaciones, sino también promueven identificaciones. Les doy otro ejemplo. A mediados de los 90, más o menos, empieza un segundo momento de construcción de memoria social en la Argentina. Bueno, perdón, estoy dando un montón de ejemplos de la Argentina y me estoy olvidando los ejemplos españoles. Bueno, esto mismo lo podemos ver con los actores que actuaron en la dictadura franquista, ¿sí? Una vez que avanzada la década del 90, empieza a producirse una ola muy visible en la sociedad española de construcción de memoria que discutía con la memoria de la transición, empiezan también a producirse fenómenos de diferenciación muy fuertes respecto de Franco, el militar español, etcétera, ¿no? También se produce ahí una diferenciación y se lo convierte en un otro. Claro, aquel del cual yo me diferencio es el otro, ¿sí? Aquel con el cual me identifico es el similar, con el cual voy a conformar un grupo, ¿sí? Bueno, expliqué fundamentalmente procesos de diferenciación. Procesos de identificación también se promueven a nivel social. A mediados de la década del 90, les decía, retomando el caso argentino, se empezó a dar otro momento de rememoración en el que intervinieron mucho ya la memoria de los movimientos militantes de la década del 60-70 y sus ideales. Y muchos jóvenes en la década del 90 o entrado el siglo XXI se empezaron a identificar de alguna manera con estos ideales de esos sujetos, ¿sí? De los de los militantes de los 60 y 70.
Bueno, les dije que esto no es homogéneo en una sociedad. Ven como hay relatos en disputa. Yo les voy diciendo que en determinados momentos se generan este, configuraciones dominantes o relatos dominantes en la memoria social, pero eso no quiere decir que haya otros. Bueno, es que la memoria social es heterogénea y es más heterogénea mientras una sociedad es más autónoma. Es decir, en las sociedades totalitarias es mucho menos heterogénea que en una sociedad democrática, la memoria colectiva. ¿Mm? En una sociedad totalitaria, ¿mm?, o en una sociedad premoderna anterior a que funcionara ese ideal del que empezamos a hablar, que es el ideal de la autonomía, ser distinto, ser diferente, ser autónomo. En una sociedad premoderna había mucha menos heterogeneidad en la memoria colectiva, que hay momentos en los que puede llegar a ser homogénea. ¿Mm? Porque haya una sola voz, porque hay una sola voz, un solo discurso. Monológica, diría Bakhtin. En cambio, en las sociedades democráticas, en nuestras actuales sociedades occidentales, la memoria social tiende a ser muy heterogénea. Hay muchos grupos, cada uno con su memoria, hay grupos que discuten entre sí, hay discursos que debaten, hay discursos dominantes en un momento que van a ser reemplazados por otros discursos después. Y siempre que hay un discurso dominante hay otros que le discuten, ¿no es cierto? Entonces, mientras más autónoma sea una sociedad o los individuos y los grupos que la conforman, mientras más autónomos sean o quieran ser, también hay mayor heterogeneidad en la memoria social. Bueno, algunos de estos conceptos y fenómenos los voy a retomar cuando dé las clases específicas este, sobre los textos de esta unidad, que como les dije, incluyen una novela de Dulce Chacón, La voz dormida, fíjense el título, una voz dormida que ahora, en el que empieza otro momento, empieza a despertar. Claro, ella la escribió en un momento en que se estaba haciendo muy visible este movimiento de rescate de la memoria de la dictadura y de la memoria de la guerra civil. Eh, por eso le pone ese título, ¿no? Es una voz que empieza a ser oída ahora. Vamos a ver también una obra de Juan Mayorga, que también está dentro de todo este fenómeno de la memoria de pasados traumáticos, pero ya no, el hecho recordado, el pasado traumático recordado, el coágulo recordado no es la guerra civil, sino el holocausto. ¿Mm? Es una obra de teatro sobre el holocausto y bueno, ya vamos a ver un poquito más específicamente qué es lo que presenta y cuál es la novedad de la obra o cuál es la particularidad, la singularidad de la obra al acercarse a ese tema. Y hay otra obra de teatro, que es un textito muy breve en realidad, que no coincide mucho con lo que fue la puesta en escena, ya les voy a explicar por qué, de Rodrigo García, que se llama La historia de Ronald, el payaso de McDonald's, cuyo tema no es, cuyo tema central o único no es la memoria es uno de los temas que circulan en la obra, un tema importante, es uno de los temas que circulan en la obra, y que en realidad habla fundamentalmente de la manipulación de nuestras memorias en la época en que vivimos, que es una época de hiperconsumo, es una obra muy crítica y revulsiva contra el capitalismo y contra el consumo, que entre otras cosas trata el tema de la memoria como una manipulación que se hace desde los grupos de poder para, bueno, para imponer sus intereses. Son esas las tres obras. Por cuestiones de tiempo y de cronograma y como nos vamos acercando hacia el final de la materia,
para darles una mano a ustedes en este momento, hemos decidido que ustedes van a poder optar entre alguno de estos tres textos para, para leerlo, para trabajarlo, estudiarlo y desarrollar entonces algún aspecto en la evaluación E. Entonces el ítem correspondiente de la evaluación E les va a solicitar trabajar solamente con uno de estos tres textos, lo cual no quiere decir que ustedes no puedan leer los tres o que no puedan ver todas estas clases, ¿no? Así es que, bueno, guíense por las clases, por lo que les vayamos contando, o exploratoriamente pueden hacer una lectura exploratoria y ver esos materiales para ver cuál les interesaría en este momento tomar y elegir. ¿Mm? Lo cual no quiere decir que no les quede los otros ahí para el futuro. Si ustedes han estado atentos en mi larga clase teórica sobre el fenómeno de la memoria, tal como lo entendemos hoy prototípicamente, se habrán dado cuenta que hay tres dimensiones que están en juego. Por un lado, lo político, la dimensión política de estos discursos es innegable. Por otro lado, la dimensión clínica. ¿Cuánto vocabulario he tomado yo de Freud para hablar del trauma? Apenas hablamos de pasados traumáticos, le estamos metiendo una dimensión, estamos metiendo la dimensión clínica. Muchos de estos discursos no se arrogan solamente, o a veces no se arrogan, la intención de intervenir en la conformación de un proyecto político, es decir, una sociedad futura que proyectamos, sino que se arrogan más bien fines clínicos, curar heridas, sanar heridas o poder elaborar pasados difíciles de integrar en nuestras memorias individuales y sociales. Y también está en juego la dimensión estética, por el tipo de fenómenos en los que nos vamos a fijar y porque además muchas veces para pensar estos fenómenos, estos discursos, aunque no sean literarios, se ponen en juego categorías que vienen de la estética, los géneros de terror, lo sublime, lo innombrable, lo inefable, el lenguaje, ¿no? Todo esto también está en juego, no solamente a veces cuando se habla no solamente cuando se habla de novelas, ficciones, poemas, obras de teatro, testimonios literarios construidos alrededor del tema de la memoria, sino también a veces cuando se habla de otro tipo de discursos. Por ejemplo, hay críticos que estudian el Nunca Más, que no es un texto literario. Bueno, sí, el prólogo lo era, pero todos los testimonios que hay ahí se pueden estudiar desde categorías estéticas, por ejemplo, desde el género de terror. Eso es algo que han propuesto varios críticos o varios intelectuales que se han ocupado del tema, entre ellos un libro de Silvia Schwarbach que se llama Los Espantos y que tiene una de sus principales hipótesis es esa, que la dictadura, para hablar del pasado del terrorismo de Estado, de la dictadura argentina, en Argentina hay que usar categorías estéticas, ¿no? Por ejemplo, categorías que vengan de los géneros, del estudio de los géneros de terror, el gótico, el gore y todo eso. Bueno, entonces fíjense, estas tres dimensiones están involucradas en todo este fenómeno de la memoria tal como se lo entiende en nuestra época, lo estético, lo político y lo clínico, lo cual no quiere decir que en algunos discursos pueda predominar una de estas dimensiones sobre la otra, o que se pueda discutir si es deseable que predomine, por ejemplo, la beta o la línea clínica. Hay muchos pensadores que dicen no me gusta el vocabulario o toda esta
terminología para hablar sobre ese tema, sobre este tema, no me gusta toda esta terminología psicoanalítica derivada del trauma, de lo traumático, porque se queda mucho en lo clínico y bloquea un poco la dimensión política del fenómeno, ¿no? Entonces, están en juego estas tres dimensiones, aunque algunos puedan priorizar una sobre otra, etcétera. Bueno, con eso yo creo que ya he terminado por hoy y seguimos ya con estos fenómenos, ya con textos literarios de estas manifestaciones, tal como se dieron en España, aunque no solamente sobre la Guerra Civil Española, sino también cómo se ha pensado en España otros pasados traumáticos.